Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica. Bueno, un miércoles especial, se viene el fin de semana largo y un 25 de mayo, donde habrá un acto político de gran alcance, 20 años de la llegada al poder, de la asunción de Néstor Kirchner en aquel 25 de mayo de el 2003, un acto en Plaza de Mayo que será encabezado por Cristina Fernández, al que se han invitado a muchos dirigentes de primera línea del kirchnerismo, a ministros, en especial al ministro de Economía Sergio Massa, líder del Frente Renovador, y un acto al que no asistirá el presidente Alberto Fernández, quien en los últimos días ha tenido, momentos de tensión con el ultra-kirchnerismo, en especial, por un lado, por haber dicho que Cristina tuvo un comportamiento poco ético al sellar acuerdos con Lázaro Báez siendo presidenta y en momentos en que la justicia ya empezaba a hurgar en esos acuerdos que derivaron en la causa vialidad por la que se la condenó a 6 años de prisión, y también cayó muy mal entre el kirchnerismo de paladar negro el hecho de que Fernández haya calificado a Cristina de la compañera de vida de Néstor Kirchner, sin destacar su paso 2 veces por la presidencia de la Nación y en la actualidad vicepresidenta. Está todo mal entre Alberto Fernández y el kirchnerismo, la Cámpora, el Instituto Patria, por lo que el presidente se iría a Chapadmalal, una salida elegante para no tener que explicar por qué no va a estar en el acto del 25 de mayo. Ya está todo preparado, está todo dispuesto el escenario, un escenario de más de 40 metros de ancho, se habla de unos 300 invitados especiales. No todo el sindicalismo asistirá, solo concurrirán algunos gremios muy alineados con Cristina Kirchner, como los bancarios, también un sector del ESMATA. Bueno, la intención de todos estos grupos es reventar la Plaza de Mayo, dicen, y hacer un ultimísimo intento porque Cristina Kirchner acepte ser candidata a presidenta. Ya lo ha negado en diversas oportunidades, la última vez en la entrevista que brindó después de 6 años, pero puede haber alguna sorpresa, veremos. Lo analizamos junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estaba pensando en una remotísima posibilidad de que Cristina Kirchner por lo menos dé alguna pista de que puede revertir su decisión. Para mañana se espera un escenario importante de movilización, y seguramente esa movilización incluirá un pedido para que Cristina sea candidata, ¿no? Bueno, hay que entender, José, que ella ya se pronunció en varias circunstancias sobre, su decisión de no competir en estas elecciones. Lo dijo directamente, lo dejó entender y lo subrayó hace unos días nada más en un programa de televisión. Ahora, ¿por qué no se pierde la esperanza? Bueno, porque también abrigar esa esperanza le da, si querés, músculo a la mística que todavía intenta retener parte del peronismo en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y que los mantiene en algún sentido activos, unidos, aún en las divisiones profundas que hay, pero unidos, si se quieren, en contra de Juntos por el Cambio o en contra de Javier Milei. Ahora bien,
la noticia que conocimos hace un rato nada más sobre el pedido del fiscal Marijuán de sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K, bueno, esto podría cambiar en algo, habría que analizarlo con más detenimiento, José, porque es una excelente noticia, por supuesto para la vicepresidenta, que entre otras razones ha esgrimido su imposibilidad de presentarse por sentirse proscripta. Si bien hay varias causas que siguen en pie, este no es un dato menor. Digo, hay que tratar de leer también, José, si cierto alivio en el horizonte judicial de la vicepresidenta, bueno, podría llevarla a reconsiderar una decisión que hasta hoy parecía todo un hecho. Sí, el argumento principal de la vicepresidenta para decir no me presento, estoy proscripta, es, es cierto, no ha quedado firme la condena a 6 años, pero en cuanto yo me lance, se va a activar rápidamente la causa y la Corte Suprema va a terminar finalmente ratificando el fallo de primera instancia y bueno, no voy a poder serlo. Por los tiempos que maneja la justicia argentina es altamente improbable, pero Cristina Kirchner dice ver la mano de los poderes que buscan impedir su asunción detrás de esto. Pero a mí me da la impresión, Iván, que una de las principales causas de que desista de avanzar con una candidatura está vinculado con el deterioro económico y social que ha tenido la Argentina en los últimos años, que ha instalado a más de 40 millones, a más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Lo sumamos a Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, indudablemente ha habido un deterioro importante en la situación económica y social de la Argentina. Eugenio, además del escenario de pobreza que estamos atravesando, un nivel altísimo, ¿cuáles son los otros focos de debilidad económica que tiene la Argentina en este momento? Bueno, yo diría que hay muchas cosas que nosotros vemos la consecuencia más que la causa, ¿sí?, de los problemas argentinos, ¿no? Por ejemplo, estamos con una inflación que ronda el 110% interanual, ¿sí? Estamos top 3 del mundo en los países con más inflación, somos de los países de América Latina el único que en la última década, en lugar de bajar la pobreza, la subió, ¿sí? Pero todo eso en realidad está respondiendo a un deterioro que es el deterioro de las instituciones y el deterioro del Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado, los argentinos dejamos de tener un Estado que nos brinda servicios públicos de calidad, ¿sí? Hoy las funciones que la Constitución le asigna al Estado, el Estado mismo no las cumple como debería. Estoy hablando de seguridad, de justicia, de defensa. Y en cambio tenemos un Estado que se ha transformado en básicamente una gran caja, ¿sí?, que beneficia a algunos y perjudica a muchos otros. Entonces, en ese beneficiar a algunos y perjudicar a muchos está digamos, la raíz de gran parte de los problemas argentinos, ¿no? La emisión monetaria que genera inflación, la deuda que nos achica el crédito, los impuestos que no nos dejan producir y trabajar. Bueno, y ahí, básicamente tenemos la crónica de un país que en lugar de expandirse se achica cada vez más, y con una torta que se nos va achicando, cada uno de nosotros somos cada vez más pobres. Ahora, Eugenio, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. Y ahora, cuando uno se imagina el corto plazo, lo que viene, es decir, estos grandes desequilibrios que advertís y que terminan, en estas consecuencias que hoy estamos sufriendo, pareciera que aún pudieran verse todavía más afectadas la situación si
le agregamos un alto condimento de inestabilidad política que estamos advirtiendo en la dirigencia y que probablemente vaya a incrementarse en los próximos meses. ¿Cuál es el escenario económico que ustedes están viendo de acá a las PASO? Y en todo caso, si se puede hacer algún tipo de análisis después de las PASO. Estamos hablando de 2 meses, nada más, pero pareciera casi un juego imposible, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la gran volatilidad de los indicadores actuales. Sí, te diría la volatilidad y la fragilidad que estamos manejando, ¿no? A ver, un dato que da cuenta de la fragilidad del esquema económico argentino es, tenemos un Banco Central con 1.500 millones de dólares negativo de reservas. Entonces, estamos en una situación realmente crítica y por eso es que el horizonte se nos ha corrido de hoy a la semana que viene, como largo plazo. Entonces, la realidad es que hoy Argentina está, y lo dijo el propio viceministro de Economía, está coqueteando con la hiperinflación. ¿Sí? Somos un país que tiene desequilibrios monetarios y fiscales tan importantes que está todo, dicho en criollo, atado con el hambre, y en cualquier momento podemos tener una corrida contra el peso, ¿sí?, que básicamente lleve a que nuestra pobre moneda nacional, que ya ha sido tan vapuleada, pase a valer 0. Y entonces, algo que vale 0, ¿qué sirve para comprar? Bueno, básicamente nada, y entonces estamos en un escenario hiperinflacionario. A ese escenario de vulnerabilidad económica le agregamos una política que en lugar de darnos algún tipo de horizonte hacia adelante, bueno, vemos una coalición gobernante que no queda claro si llega a las elecciones. Y del otro lado aparece una oposición que por un lado nos muestra que está dispuesta a competir internamente, pero por otro lado no terminan de aparecer propuestas tan claras. Bueno, el horizonte de decisión de los argentinos se nos complica mucho hacia adelante y obviamente aumenta la probabilidad de una corrida contra el peso, ¿no? Y por corrida contra el peso me refiero a un escenario similar al que vivimos a finales de abril, ¿no? Eugenio, venimos hablando del plan Llegar desde hace varios meses, casi desde que asumió Sergio Massa en Economía. Siempre, se está inventando algo. Lo último fue el dólar agro 3, donde no ingresaron los 5.000 millones previstos, pero por lo menos ingresaron unos 3.500 millones de dólares, que sin eso, si ahora estamos en reservas negativas en semejante nivel, no me quiero imaginar lo que hubiese sido. ¿Le quedan más herramientas, por más heterodoxas e imprevistas que puedan ser, al equipo económico? Ahora, por ejemplo, el fin de semana viaja a China, donde espera obtener algún respaldo para las importaciones de ese país, y por otra parte ver si hay también un apoyo por parte del banco que manejan los BRICS para lo que serían las importaciones desde Brasil. ¿Ese sería el nuevo conejo de la galera o ya se acabaron los conejos? Bueno, a ver, primera cosa, los conejos de la galera que ha venido sacando el gobierno, todos siguen la misma lógica: pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sí? El gobierno básicamente, todos los conejos de la galera que sacó fueron deuda. ¿Sí? Con lo cual, primer comentario por ahí. Segundo comentario, el gobierno nos ha sorprendido, o no tanto en realidad, era algo que tal vez se veía venir, pero se confirmó efectivamente. Sacó un nuevo conejo de la galera, que es el del dólar futuro, de que poco se está hablando, pero si vemos los mercados de dólar futuro, se está notando masivamente la intervención del Banco Central. ¿Sí? En marzo tenía vendidos 300 millones de dólares de dólar futuro, ahora con los datos cerrados hasta abril supera los 3.000 millones de dólares de ventas de dólar futuro, o sea, pasó de 300 a 3.000 en un mes. Y con los movimientos de precios que estamos viendo en mayo,
lo que se estima es que las intervenciones en el mercado de dólar futuro son todavía más potentes que en abril. Con lo cual el gobierno está usando todas las herramientas que tiene disponible como si no hubiese un mañana, ¿sí? Con tal de contener el esquema cambiario que puso sobre la mesa, que bueno, todas las inconsistencias que tiene lleva a que lo sostenga con estas herramientas. Ahí, más allá de lo que nos pueda dar China, el swap o el BRICS, que yo considero que el préstamo del Banco de los BRICS sería algo más complicado porque involucra un movimiento institucional. Hay que cambiar el estatuto del banco para que prestarle a un país que no es miembro del BRICS, y eso involucra un acuerdo de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica que no creo que en el cortísimo plazo ocurra. Lo fundamental en el cortísimo plazo es la negociación con el fondo. Si efectivamente aparecen 5.000, el gobierno le está apostando a 10.000, yo creo que es un poco excesivo, pero si aparece financiamiento del Fondo Monetario Internacional o no, ¿sí? El gobierno habla de adelantos, otros hablan de activar un tramo del préstamo de 2018, otros hablan de usar un nuevo préstamo con el fondo. Bueno, después la forma técnica se puede ver, pero la pregunta es si el fondo efectivamente va a dar un puente de financiamiento de acá a la entrega de mando de este gobierno o no. Hoy se está dando por descontado que eso va a ocurrir, de alguna forma. Si de repente apareciese la noticia de que el gobierno, las negociaciones entre el gobierno y el fondo se caen, es muy probable que los argentinos tengamos o vivamos una nueva corrida contra el peso y nos acerquemos a una hiperinflación como la que vivimos a finales de la década del 80. Eugenio, la última por mi parte. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que tiene que encarar el gobierno que viene, sea quien fuere, el color político que sea? ¿Cuál es el matafuegos que tiene que echar mano para empezar a controlar esta situación? Lo primero. Bueno, a ver, lo primero que hay que anunciar, sí, como pata imprescindible de un plan que estabilice la economía argentina, es eliminar el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy es el motor que nos está generando todos los incendios que vemos en la economía argentina. El incendio inflacionario, el incendio de pérdida de poder adquisitivo, el incendio de la pobreza, el incendio de la informalidad laboral, todo, si podemos rastrearlo a una raíz común, que es tenemos un Estado que gasta más de lo que tiene, y entonces eso nos lo traslada a los demás argentinos, que básicamente absorbemos todos los problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es rápidamente avanzar en una serie de medidas que vayan a equilibrio fiscal. Involucra revisar los subsidios, involucra revisar el empleo público, revisar la asistencia social, revisar las empresas públicas que pierden 6.000 millones de dólares por año, revisar la obra pública, preguntarse qué obra pública tiene sentido que la haga el Estado y qué obra pública tiene sentido que la hagan los privados, ¿sí? Todo eso tiene que pasar muy rápidamente y además tiene que venir complementado con una reforma institucional muy fuerte del lado monetario, que como mínimo tiene que asegurar que el Banco Central va a ser independiente y no va a poder emitir para financiar el gasto, y de máxima lo que se está viendo es la alternativa de la dolarización, que Argentina abandone su capacidad de tener política monetaria y entonces básicamente importemos una moneda. En este caso hablamos del dólar estadounidense. Entonces, sin esas dos patas, lo más probable es que los argentinos, o mejor dicho, el nuevo gobierno que asuma en diciembre de 2023, pierda rápidamente la credibilidad si no hace estas dos cosas, y todo esto que venimos cocinando en estos años, todos estos desequilibrios, terminen explotando en el primer semestre de 2024. Eugenio, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso. Ya seguimos. No me niegues. Come
Bien, se nos fue Tina Turner, ¿no? A los 83 años. Bueno, la reina del rock, la reina de la música, falleció. Por supuesto hay recordatorios de todo lo que dejó, también de su traumática vida, y muchos se acuerdan de un recital que dio en la Argentina enero de 1988, me recuerda acá Roberto Blanco. En su momento de apogeo estuvo en la Argentina, hizo un gran concierto en River y estuvo el amigo Roberto Ibáñez ahí en ese recital histórico. Un concierto épico de 70.000 personas, bueno, año 88, la Argentina en una situación económica parecida a la de ahora, pero bueno, tuvimos la suerte de disfrutarla acá, a la gran Tina Turner, y la verdad es que a nuestra generación nos golpea una desaparición física como esta. Así que valga este homenaje desde este recóndito lugar, y bueno, en un momento en el que en diferentes partes del mundo están recordándola y recordando, como bien decís, José, una vida difícil, traumática, una relación de pareja muy complicada, y bueno, y la música y el arte es definitiva lo que mejor recuerdo nos deja de ella y de su trabajo. Así que muy bien este recordatorio. Bien, mucha repercusión está teniendo, por supuesto, a nivel mundial y en la Argentina. Hay muchísima información sobre Tina Turner, toda su carrera y también su legado. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Bueno, Iván, y una de las grandes dudas del acto que va a haber mañana en la Plaza de Mayo, mientras la cantidad de gente que está viajando al interior, sobre todo a la costa, es enorme, la cantidad de vehículos en la ruta, muchísima gente disfrutando de uno de los fines de semana largo de este año. Bueno, una de las expectativas es, con Sergio Massa en el acto, con Guado de Pedro en el acto, si Cristina, y por supuesto con Axel Kicillof, si Cristina va a dar alguna... Porque todos los seguidores del kirchnerismo parecen súbditos y sostienen lo que ella decida, el nombre que ella diga. Digamos, tiene un poder enorme, por supuesto, un liderazgo total, por lo cual podría dar una pista sobre quién considera que debe ser candidato a presidente y también a gobernador de la provincia, con los protagonistas ahí mismo, ¿no? Hoy estuve, José, dándole una vuelta a la Plaza de Mayo, mirando un poquito cómo se estaba preparando esto de mañana. La verdad es que, por un lado, parece como un intento, si querés, del kirchnerismo de rememorar algunas movilizaciones populares históricas, ¿no? En Argentina, muy parecidas a lo que fue en su momento, bueno, el júbilo, la explosión popular que generó Juan Domingo Perón, el renunciamiento de Eva, en fin, determinadas figuras o acontecimientos históricos que podrían emularse en circunstancias como las actuales, con un renunciamiento histórico por parte de Cristina. Hay un intento desde el oficialismo de, llevar un poco el agua hacia ese sector, ¿no? Hacia esa lógica, hacia esa simbología. Ahora bien, la realidad, José, indica que, como bien decís, por un lado se está preparando un acto multitudinario en Plaza de Mayo,
y por otro lado hay un montón de gente que está saliendo para el fin de semana largo, hay un montón de gente que está preocupada por su situación económica, hay un montón de gente que no le interesa la política, digo para poner todo sobre un mapa de análisis, ¿no es cierto? Sí, la es realidad interesante eso, Iván. Lo sumamos, Claro. si te parece, al analista político Luis Tonelli, que ya lo tenemos en línea. Luis, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que nos interesaba conocer tu lectura, tu análisis sobre este acto que se está preparando para mañana con gran expectativa en la Plaza de Mayo. Desde tu punto de vista, ¿va a quedar en una reivindicación de los 20 años del kirchnerismo y nada más? ¿O Cristina Kirchner puede empezar a utilizar su dedo para señalar a quienes deben ser candidatos? No me digas que se cortó, qué pena. Bueno, ahora intentamos de nuevo, Iván, Claro. aprovechemos que te interrumpí. No, pero digamos, me parece que frente a un momento histórico, o pretendidamente histórico, que en realidad, bueno, no es que hay una sociedad movilizada detrás de alguna figura que nuclee o que aglutine el pensamiento o el sentir popular. Hay un grupo, ¿no?, de personas que acompañan, hay un grupo de militantes, incluso hasta por momentos de facciones, porque si vos analizás... Y como yo comentaba al principio, también de algunos gremios, pocos, pero los ultra-kirchneristas, como los bancarios, van a estar. Pero cerramos la consulta, ahí volvió Luis, cerramos la consulta que estábamos haciéndole a Luis. Si te parece, Luis, que va a hacer una reivindicación de los 20 años de Néstor Kirchner y nada más, o puede haber alguna señal de Cristina Kirchner sobre su gusto de candidatos para las elecciones que vienen. Bueno, en primer lugar, el encuentro parece esas reuniones, ¿viste?, de egresados de 30 años del colegio de bachiller, ¿no? Digo, las glorias pertenecen un poco al pasado, la situación es muy complicada. Obviamente la oposición siempre le da algo de optimismo, ¿no?, al oficialismo, porque hace de la suya, pero realmente un alto, onda operativo clamor. ¿Viste? Lo dijo Hegel, lo repitió Marx y ahora lo decimos nosotros muy evidente, ¿no? Las primeras veces suenan a tragedia y las segundas a farsa, ¿no? Es un... ¿Qué te puedo decir? Va a ser una especie de peña para los tifosi. Ahora, después no creo que tenga ningún impacto político. No creo que a Cristina Fernández, si va a ser candidato, no le conviene decirlo ahora. Me parece que lo va a decir al último minuto. Si lo va a hacer, sería un acto de desesperación, ¿no? O sea, sería el acto de decir, bueno, solamente yo puedo hacer que salvemos los trapos, ¿no? Iván Damianovich, te habla Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, cuando uno ve este escenario, ¿no?, de una dirigente que se autoexcluye en algún sentido, excusándose en una pretendida proscripción política, y no aparece detrás de ella ninguna figura que, por más que sea eventualmente señalada por ella como sucesora del delegado kirchnerista, ¿vos advertís dentro de lo que estamos observando, dentro de la dirigencia del Frente de Todos, dentro del justicialismo, alguien que pueda eventualmente, ser receptor de estos 20 años del kirchnerismo para continuar, o estamos ante un fin de un ciclo de una de las tantas variantes del peronismo que hemos conocido? Sí, claro. Mirá, Iván, cuando se da un liderazgo tan excluyente, tan fuerte, tan poderoso, tan verticalista, y por el otro lado, digamos, típicamente, un liderazgo que corta el pasito muy cortito para que no surja nadie también, ¿no? Hay que decirlo. Eso no es una historia del peronismo, ¿no? Es una historia de las fuerzas políticas en el mundo, ¿no? Digo, el verdadero enemigo de alguien no es el que se coloca al frente, ese es tu amigo, ese no te saca un voto, ¿no? Digo, Cristina no le saca un voto a Macri no le saca un voto a Cristina. En política,
el tipo o la tipa que realmente te come el tobillo es tu segundo o tu tercero, ¿no es cierto? La lucha primera se da ahí. Ahora, si vos ya te querés jubilar, bueno, perfecto, ¿no? El problema es que en la Argentina no se jubila nadie, y menos Cristina Fernández, ¿no? Digo, así que pasó con Scioli, ¿no es cierto? Pasó con Scioli. Scioli creció como pudo ahí, ¿viste? A su estilo, ¿no? Digo, es muy difícil controversar políticamente a alguien que no hacía política, ¿no? Que decía con esperanza, con optimismo, con deporte, con cariño. Bueno, llega hasta ahí. Bueno, se le tiene que poner a alguien al lado, ¿no? Luis, coincidís con el... Canini. Esa no era una fórmula de Cristina, ¿no? Ajá. Lo de Alberto Fernández, bueno, obviamente Caballo de Troya era transparente, tenía que poner a alguien, ¿no? Y alguien que no tuviera peso, ni fuera un armador, ni fuera un carismático, sino que fuera el proctólogo del Estado, ¿no? Alguien que conocía los intestinos del Estado como nadie. Se disfrazó de profesor Chapatín, fue al centro del electorado y le ganó a un Macri que siguió corriendo hacia la derecha, ¿no? Y no paró de correr hacia la derecha. Luis, ¿coincidís con el escenario que describió la vicepresidenta en su última entrevista de que vamos a una elección con 3 tercios? Mira, en Argentina siempre hubo 2 modos, ¿no? El peronismo y el no peronismo. Esto de 3 tercios también lo decía Marcos Peña, ¿no? Digo, no es de la expresidenta y vicepresidenta, ¿no? Y están los que nos quieren, los que no nos quieren y los que nos podrían querer o no nos podrían querer. En Argentina no son las cosas así hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? El fenómeno de Milei es un fenómeno que está dejando de ser ese 20% que siempre tuvo ese residual, que de entrada no te votaba en ninguno de los 2 modos. Porque acá en la Argentina no hay Corea del Centro. Lo que hay es norte de Corea del Sur y sur de Corea del Norte. Están los moderados peronistas que jamás votarían a un moderado radical, ¿no? Y un radicado o no peronista, ¿no? Esa es una división tajante, es una división que se da sociodemográficamente. Después los encuestadores pueden decir cualquier cosa, que se deciden los votos último minuto, ¿no es cierto? Que se votan candidatos. Vos mirás el GPCado de los votos y es siempre el mismo. Los pobres votan al peronismo y los no pobres, ¿no es cierto?, votan al no peronismo. Esto es una ley física. ¿Qué pasa ahora? Como hace años se instaló otra dinámica que si bien no afectó al electorado en su conjunto, ¿no es cierto?, es una dinámica política que licúa tu identidad porque vos lo que querés, en realidad, es que no gane el otro, ¿no es cierto? Eso se llama grieta. La grieta es de polos, pero vos cuando tenés polos, ahí sí se te arma una tercera fuerza, pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si vos tenés 2 partidos convergiendo, ¿no? Como fue el peronismo y el radicalismo en la democracia de los 80, ¿no? Vos fíjate que ideológicamente Alfonsín tenía como contrincante a Cafiero, o sea, los 2 socialdemócratas. Menem tuvo como contrincante, como seguidor de la Rúa, ¿cierto? Los 2 liberales, o pseudo, o pronto, no sé, llamalos. Los partidos convergían siempre. El surgimiento del kirchnerismo y del pro-macrismo quizá era otra lógica, ¿no es cierto? Que es una lógica polar de antítesis. Y entonces aquí, sí, el problema es que cuando tenés polarización ideológica, no tenés polarización electoral. ¿Por qué? Y porque al no estar ocupado el centro lo ocupa algo. Ese algo se llamó Massa, ¿no? En el 2015. Sacó 21 puntos. Cuando llegó el momento de votar, se dividió exactamente el masismo en 2. Los pobres votaron a Scioli y los pobres votaron a los peronistas, ¿no? Digo, es un poco... Ahora, este fenómeno de Milei es otra cosa. ¿Por qué? Porque construida la tensión en contra, ese señor, que no tendría que ser tomado en serio de entrada, pero se lo tomó en serio, ¿viste?, como amenaza de Juntos por el Cambio, cuando no le sacó un voto a Juntos por el Cambio en la ciudad, un voto. Juntos por el Cambio sacó más votos, o sea, más porcentaje de votos que en las 2 elecciones anteriores donde estuvo Milei. Sí, son los números, ¿no? Entonces digo, este tipo ahora se coloca en contra, y es el comodín de lo contra, porque está en contra de los 2. Así que si pasa segunda vuelta, puede acumular los votos de los que se quedaron afuera. Acá en la ciudad lo votó el peronismo. Claro. ¿No es cierto? Ganó el Lugano. No ganó el Lugano, sacó más votos el Lugano, sacó 20%. Sacó
en la zona sur de la ciudad, donde también había sacado Massa. Sé que los punteros 6 son baratos. Sacó en toda la zona sur de la ciudad más votos, ¿no es cierto?, cerca del 20%. En Palermo sacó 13. O sea, es un voto chicholina, es un voto contra, es un voto anti. No creo que las escuelas de Lugano estén estudiando von Hayek y von Mises. Bien, Luis, gracias por tu análisis como siempre. Por supuesto, cuando estamos más cerca de la elección, recurriremos de nuevo. Digamos. Mira, el punto aquí es que Milei, por primera vez, su tercer partido puede entrar en segunda vuelta, y como es un tipo que está en el centro, no está en la extrema derecha, está en el extremo centro, está contra los dos, tiene posibilidades. Y después, punto. Después, bueno, quiere el pueblo votar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, gente. Un abrazo grande, Luis. Ahí estaba el analista político Luis Tonelli en Asteriscos. Iván, un minutito de cierre que te interrumpimos en varios de tus razonamientos para analizar finalmente lo que será el acto de mañana. No, simplemente, José, seguir, bueno, obviamente la centralidad la mantiene, la atención mediática la mantiene, pero me parece que estamos ante un cambio de época, inexorablemente, y estamos viendo muy probablemente los estertores de esta situación. Con lo cual, me parece que convertir o pensar que el acto de mañana puede concitar una gran repercusión en términos de movilización genuina o de cantidad de gente, no solamente que vaya a la plaza, sino que esté atenta y siguiendo este acontecimiento, me parece que sería equivocar el diagnóstico. Yo creo que hay más una intención de un grupo, legítima por supuesto, que una real movilización e inquietud popular por acompañar un proceso político. La seguimos la semana próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo lo nuevo llega de la mano del análisis de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, un gran evento y esperado de Microsoft. Sí, como todos los años, Microsoft, más o menos a la altura del año, hace la Build, que es un evento para desarrolladores, en el cual se filtran, surgen montones de noticias importantes porque afectan al trabajo que hacemos todos nosotros todos los días y bueno, terminan impactando en el usuario final. Hubo muchos anuncios, pero lo que se destaca, evidentemente, está vinculado con el protagonista de siempre, la inteligencia artificial, que pinta para ser la tecnología de, no sé si de la década o un poco más todavía. La tecnología del siglo tal vez termine siendo, aunque estamos en las primeras 2 décadas o empezando la tercera. ¿En qué se busca diferenciar Microsoft respecto de lo que hay? Mira, básicamente lo que tiene Microsoft es la ventaja de que en el 75-80% de las computadoras estamos trabajando con Windows. Esa razón le da una ventaja muy grande y justamente por eso lo que está haciendo es el anuncio que hicieron hoy, es que van a integrar la inteligencia artificial, esa página web en la cual antes chateábamos y muchas personas lo veían como una cosa impresionante, pero que tenía ese espacio, a integrarlo dentro del sistema operativo. Y integrarlo dentro del sistema operativo a punto tal de que esa inteligencia artificial, si nosotros la activamos evidentemente, nos va a estar acompañando como un copiloto, porque Microsoft ya no dice que es un asistente, dice que es un copilot, es Windows Copilot, y básicamente va a estar ahí a nuestro lado haciendo cualquier cosa que le pidamos e incluso de alguna forma pudiendo ver lo que está sucediendo en la pantalla para orientarnos. Es un cambio muy fuerte, es algo muy interesante, es como lo anticipamos en Asteriscos, porque hace un par de meses estábamos conversando de esto y recordábamos a Clipo y a los personajitos de estos que teníamos en el Office en el año 2000, y bueno, yo decía, se va a venir seguramente un Clipo súper vitaminado. Bueno, se viene Copilot, va a estar disponible durante este año y va a ser un cambio radical, porque uno básicamente le va a poder decir a Windows, necesito que te configures para que yo trabaje concentrado durante las próximas 2 horas. Y se va a configurar de esa forma. O poder decirle a Windows, va a jugar uno de mis hijos que tiene 6 años. Windows va a bloquear todo lo que tu hijo no tenga que ver o no tenga que usar o lo que vos no le permites que use. O decirle que estás en una fiesta o que querés que ponga música o querés que haga... Realmente va a ser un cambio importante y bueno, la inteligencia artificial, las aplicaciones que tiene son infinitas y no va a dejar de sorprendernos. ¿Va a haber que tener Windows 11 para usarlo o se va a adaptar a las versiones anteriores?
efectivamente, tal como estás diciendo, todas estas novedades se van a integrar en Windows 11, que está vinculado a lo que conversábamos hace 2 semanas, que Microsoft está presionando para que la gente actualice gratis, eso sí, de Windows 10 a Windows 11. Pero está esa gran limitación técnica, que es que no todas las computadoras son aptas para funcionar con Windows 11. Así que ahí hay un gran dilema también. Bien, un gran dilema que por supuesto también va a demandar una fuerte inversión de dinero. Rodrigo, gracias como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias, José. Hasta la semana que viene. Estaba Rodrigo Barber con toda la información sobre este mundo que viene. En estos días leíamos algunos datos sorprendentes sobre cómo el empleo público ha avanzado en la Argentina, le ha quitado espacio laboral, si se quiere decir, al empleo privado, lo cual para muchos analistas es muy negativo. La voy a entrevistar ahora a Nuria Susmel, que es economista de la Fundación Fiel, de quien justamente leí algunos datos que me impactaron. Nuria, José Calero, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Bien, bueno, estaba leyendo los números que vos dabas sobre qué pasó con el empleo público en los últimos años, tanto a nivel nación como provincias y municipios, y realmente es impactante, y bueno, quería que me lo contaras también en el programa. Bueno, nada, digamos lo que lo que yo suelo hacer, seguir es la evolución del empleo público. O sea, ¿por qué el empleo público? Bueno, el empleo público es parte importante del gasto del Estado, digamos, bueno, todo el gasto del Estado termina, digamos, en mayor carga impositiva al sector privado, digamos, con las consecuencias, digamos, que eso tiene. Entonces, bueno, mirar un poco qué ha pasado con el empleo público está bueno, y lo que uno ve es que, digamos, ya en las últimas... Bueno, el empleo público en la Argentina tiene décadas de ser un número muy alto. Vamos a decir un poco de historia, digamos, en las décadas del 90 ese número cayó principalmente por las privatizaciones, el empleo público ajustó bastante, pero bueno, digamos, desde el 2000 para acá, digamos, el empleo público retomó una tendencia creciente, digamos, y bueno, hoy estamos, pasamos de 2 millones y pico, digamos, de 2.200.000 de empleados públicos más o menos a principios de los 2000, a tener hoy 4.400.000 empleados públicos. Si uno lo mira, es 4.400.000 es algo así como el 10% de la población. No sé, es como que suena como mucho. Es decir, se duplicó, para hacer una comparación que tal vez no tenga nada que ver, pero se duplicó el empleo público, pero la población no se duplicó. Exactamente, o sea, uno de los números que yo mencionaba, o que siempre decimos, es que, a ver, es cierto que el empleo público crece siempre, porque la población crece, porque las economías son más sofisticadas, porque crecen, un montón de motivos por los cuales uno espera que el empleo público, porque hay más servicios, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, uno tenía alrededor de 6, un poquito más de 6 empleados públicos por cada 100 habitantes a principios de los 2000, y hoy tiene 10. Entonces, digamos, es como que ha habido un crecimiento desmedido del empleo público. Cuando uno mira, digamos, dónde ha crecido, o sea, el grueso del empleo público se encuentra en las provincias, ¿sí? Bueno, en muchas provincias hay muchos más empleados públicos que empleados privados, totalmente. O sea, yo en este momento, o sea, no actualicé esos números, pero digamos, no han cambiado las situaciones, donde, como vos decís, o sea, hay más empleados públicos que el empleo privado, digamos, o sea,
donde todo el mundo trabaja en el Estado. Entonces, digamos, pero a nivel global, vos donde tenés el crecimiento, el empleo público y el crecimiento del empleo público es a nivel provincial. También es cierto que tuviste las privatizaciones, que metieron incorporaron sumaron al empleo público. Yo las empresas públicas las meto obviamente dentro de lo que es empleo público, pero no justifican, o sea, no explican 2 millones de personas más adentro del Esos casi 4,5 millones incluyen a provincias y municipios. Incluye no todo, incluye provincias, municipios, empresas públicas, bancos oficiales, sí, administración pública, poder judicial, Congreso, absolutamente todo, sí. Y esta es una tendencia que paró durante el gobierno de Macri o continuó. Creció menos, pero yo no, o sea, los números no dicen, o sea, no, creció algo menos el empleo público, pero el empleo público siguió creciendo. Yo inclusive te diría así, el número que me acuerdo así a nivel global, en esta administración creció algo menos. Está bien, tuviste la pandemia donde no incorporaste demasiada gente, pero o sea, esta administración, el empleo público creció algo menos que lo que vino creciendo en las administraciones anteriores. Bien, ya le vamos a dedicar un poco más de tiempo a este tema porque es muy interesante y me parece que explica en parte el drama que está atravesando la Argentina con su déficit fiscal y demás, ¿no? La ineficiencia de algunas empresas públicas. Nuria, gracias por atendernos, te mandamos un cariño. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Ahí estaba la economista Nuria Susmel de la Fundación Fiel y el empleo público en crecimiento. Ya lo incorporamos a el querido amigo Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, en esta delegación bastante nutrida que va a la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, también se suma la provincia de Buenos Aires. Sí, hacía bastante que no lo hacía, ya fue nominado, si cabe el término, Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, un hombre de los gremios, secretario general en licencia del Sindicato del Cuero, secretario general de la poderosa CGT Merlo Moreno, va a estar acompañando justamente a diferentes secretarios generales de otros gremios en el orden nacional y a la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación entre el 5 y el 16 de junio en Ginebra, Suiza. Bastante polémica está generando esa misión, gasto en dólares incluido. ¿Qué novedad hay de Federico Storani, un histórico dirigente radical muy cercano en su momento a Raúl Alfonsín? Sí, quien fuera diputado nacional, ministro del Interior, estuvo convaleciente con una enfermedad complicada, gracias a Dios está bastante bien, salió a dar declaraciones a la prensa. Entre otras cosas dijo, lo mejor sería concurrir a las PASO con un solo candidato radical. En el orden nacional le sugiere al gobernador de Jujuy, Morales, mientras que en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pose. Bueno, ahí está un hombre que tiene su peso en el radicalismo. Hay un dirigente que vuelve a su distrito para pelear por un nuevo mandato, Juan. Sí, estamos hablando de Mariano Cascallares, dejará la legislatura para volver un nuevo mandato en Almirante Brown, cuya capital es Adrogué. No solo él vuelve, sino ya, digamos, sigue los consejos de Ariel Sujarchuk, que vuelve a pelear por Escobar. Jorge Ferraresi, quien fuera ministro en el orden nacional, vuelve por Avellaneda. Juan Zabaleta por Hurlingham. La banca de Cascallares en la Cámara de Diputados bonaerense será reemplazada por Facundo Tiñarelli, referente de la Cámpora, hombre de La Matanza y muy cercano a Máximo Kirchner. Y la Cámpora siempre tiene algún dirigente para ocupar un puestito. Novedades de un hombre, uno de los últimos dirigentes que le responde a Alberto Fernández, Juan. Sí, digamos que este intendente Alberto Descalzo, con 28 años de gestión, estuvo tomando un café en la Casa Rosada con Juan José Musi de Berazategui, otro histórico, y Julio Pereira, diputado él,
también histórico de Florencio Varela. Fueron porque están muy preocupados por el último informe de la Cámara de la Construcción que hablaba de que no se está pagando justamente los trabajos de obras públicas. Entonces recibieron la promesa de Alberto Fernández de gestionar fondos, porque te imaginas, si las empresas paran, no hay obras, si no hay obras los intendentes no inauguran y la gente va a insultar. Bueno, ahí Sergio Massa está pisando todo lo que puede las erogaciones. Juan, gracias como siempre por toda la información, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la semana próxima. Como no, buena semana patriótica para todos. Muy bien, 25 de mayo, hoy hablamos mucho del acto, poco de la patria, pero bueno, la conmemoración mañana por supuesto. Nos vamos con 2 de deportes. Ya comienza el partido de Boca ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. El viernes a las 18 vuelve a jugar la sub-20 de la Argentina, que ya está clasificada para octavos de final. Y antes de irnos, por supuesto, un gran saludo a Gerardo Subirana. Es el día del operador de radio. Un abrazo grande, que siempre está poniendo el hombro en este proyecto Asteriscos. Nos vamos, gracias por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos como siempre la semana próxima desde las 20 el miércoles en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Chau.